Cordial saludo, estimados y estimadas estudiantes de lógica matemática. Para este video vamos a trabajar con el punto de la tarea 3, que nos dan el lenguaje simbólico, y lo que tenemos que hallar es las tablas de verdad, uso de las leyes de inferencia y el uso del simulador Truth Table para dar la interpretación al lenguaje simbólico. Entonces, primero tenemos esta fórmula 2 a la n, número de filas, donde en nuestro ejercicio tenemos que hay 4 proposiciones, por lo tanto sería 2 a la 4, que serían 16 filas. Para construir la tabla de verdad, pues ya sabemos que tenemos 16 filas, entonces vamos a proceder a realizarla. Esta sería nuestra tabla de verdad, donde vamos a tener 4 proposiciones, y después vamos a empezar a desglosar cada uno de los contenidos que implica nuestro lenguaje simbólico, quiere decir, vamos a llegar a esta respuesta. Entonces primero colocamos las diferentes premisas, esta es la primera, luego colocamos esta, que sería la segunda, luego conectamos esta con esta por medio de la i, que sería esta, luego desarrollamos esta parte, r entonces s, y luego lo que tenemos aquí, con esto lo unimos por la i, que sería el resultado que tenemos aquí. Luego desarrollamos este valor q, entonces s, y por último pues conectamos todo este valor que tenemos aquí con este por medio del condicional, y ese sería nuestro resultado de la tabla de verdad. Continuando, lo primero que debemos realizar es colocar los valores para cada una de nuestras proposiciones. Entonces, como dieron 16, la primera 4 verdaderas, 4 falsas, 8 y 8, 4, 4, 4, 2, 2, 1 y 1. Ahora entonces empezamos a completar con cada uno de los conectores lógicos. Entonces tenemos el condicional, dice que es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Eso significa que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Vamos a proceder a realizarlas. Entonces tenemos que, después de haber concluido que P y Q con el condicional, entonces tenemos la siguiente columna. Ahora vamos a desarrollar P entonces R, y entonces este sería nuestro resultado para esta premisa, P entonces R. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a unir P entonces Q con P entonces R mediante la I, que es lo que vamos desarrollando de nuestro lenguaje. Ahora tenemos que, según la I, es verdadera solamente cuando las dos sean verdaderas, por lo tanto nuestra columna queda de la siguiente forma. Ahora vamos a despejar R entonces S, R entonces S según el condicional, y tenemos entonces nuestra siguiente columna R entonces S. Ahora vamos a desarrollar toda esta parte que tenemos aquí con esto por medio de este conector I. Entonces dice que es verdadera cuando las dos son verdaderas, y tenemos el siguiente resultado que resulta de las dos siguientes columnas. Ahora procedemos a realizar la siguiente premisa, Q entonces S, que sería Q entonces S, y tenemos nuestra siguiente columna. Ahora procedemos a hacer el final. De pronto en la parte del final no se alcanzan a ver, pero pues después les dejo una tabla más pequeña para que se puedan observar por el tamaño de la pantalla. Vamos a solucionar ya la conclusión. Entonces lo que revisamos es esta columna con esta columna y la conectamos por el entonces, y ese sería nuestro valor para nuestra tabla de verdad. Ahora también, que lo podemos hacer en el Truth Table, podemos seleccionar todo ese símbolo, nuestra representación simbólica, y lo pegamos en el Truth Table como lo explicaba anteriormente. Vamos a realizarlo. Voy a mostrarles cómo me quedaría toda nuestra tabla para que la puedan observar. Esa sería nuestra tabla de verdad. Ahora la voy a comprobar por medio del Truth Table. Venimos aquí a la página del Truth Table y colocamos nuestra expresión, pero pues debemos tener en cuenta que los conectores que aparecen allá, si son estos, lo cambiamos por los que hay acá para que no nos genere un error. Luego le decimos generar Truth Table, nos aparece la siguiente tabla, que es el resultado final que tenemos de nuestra tabla de verdad. Podemos con Paint tomar un pantallazo
imprimo en pantalla, venimos aquí a nuestro Paint, le damos pegar, podemos recortar nuestra tabla, le damos copiar y vamos allá y lo pegamos. Entonces venimos aquí donde tenemos el archivo y lo pegamos y esa quedaría nuestra tabla y la comparamos con los valores que tiene nuestra tabla y nos damos cuenta que es verdad. Solamente nos queda falso en esta fila, como lo comprobamos aquí en nuestra tabla. Entonces por eso aquí la subrayo, ese es el único valor falso. Y ahora pues vamos a aplicar continuando con el ejercicio de la tarea que debemos desarrollar usando las leyes de inferencia. Entonces para eso pues vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que debemos tener para aplicar las reglas de inferencia es pues colocar nuestro lenguaje simbólico y después escribir cada una de las premisas. Entonces esta es nuestra primera premisa, luego nuestra segunda premisa, nuestra tercera premisa y por último nuestra conclusión, que es esta. Ahora entonces, ¿qué es lo que tenemos que llegar a este resultado? Entonces vamos a empezar a aplicar nuestras leyes de inferencia. Entonces lo primero que vamos a hacer es que nos aparezca otra premisa, la cuarta premisa, donde apliquemos una regla de inferencia o una ley de inferencia. ¿Cuál sería? Entonces podemos aplicar la recíproca en la premisa 1, que es la premisa 1, P entonces Q. ¿Qué significa eso? Que la recíproca es cambiar el orden de las proposiciones cuando se trabaja con una implicación. Por lo tanto nos quedaría Q entonces P. Esa sería nuestra cuarta premisa, que ya no podemos volver a trabajar con esta primera. Entonces continuando, miramos a ver qué podemos aplicar. Entonces, analizando nuestra situación, podemos ver que podemos aplicar el silogismo hipotético en 4 y 2. ¿Qué significa? Que vamos a ver la que tomamos aquí con respecto a la 2 que tenemos aquí, siendo esta la primera y esta la segunda. Para cancelar, entonces decimos que Q entonces P y P entonces R. Nuestra conclusión sería Q entonces R. Por lo tanto, ya no podemos utilizar ni la 4 que acabamos de hacer, ni la 2. Y nos queda Q entonces R. Continuando, pues tenemos que llegar a este resultado. Entonces miramos qué podemos aplicar. Y entonces aplicamos la siguiente ley de inferencia. Analizando nuestra situación, podemos darnos cuenta que podemos aplicar otro silogismo hipotético, en cual en este resultado que obtuvimos en la quinta y en nuestra tercera. Al aplicarlo, entonces nos damos cuenta que tenemos Q entonces R y R entonces S. Al aplicar el silogismo hipotético, tenemos que nos quedaría Q entonces S. Y esta sería nuestra solución a nuestra conclusión que tenemos para este lenguaje simbólico. Y esta sería que corresponde a la ley o las reglas de inferencia para el punto que tienen que desarrollar de la tarea número 3. Espero que este video sea de gran ayuda. Habló su tutor Héctor Fabio Amaya.